Estamos de regreso ya aquí en la revisión de las noticias. Nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda, Colomba Eijols en el lugar, para contarnos también parte de las repercusiones de el que llaman fuego amigo, ¿no? Las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini. ¿Cómo estás, Colomba? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Maca, un gusto saludarte igualmente. Tú lo conversabas hace unos momentos con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien criticó lo que fue la entrevista que entregó ayer a Sin Filtros la ex ministra vocera de gobierno Mara Cedini, a 69 días, ¿no es cierto?, en el cargo, 2 meses de haber salido de justamente ese mismo cargo que encabezó y también que se realizó el cambio de gabinete junto a la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, tras diferentes críticas que se habían realizado hacia su gestión, en particular, Maca, sobre vocerías erráticas, sobre errores en las cifras, incomodidad también que generaba entre los partidos políticos en ese entonces, que fue parte de lo que abordó la ex vocera Mara Cedini ayer en esta entrevista bastante extensa, en donde da cuenta de diferentes situaciones, incluso situaciones internas que la llevaron a una suerte de actuación de su persona para encabezar este cargo tan importante. Señalaba que incluso autoridades importantes del gobierno, señalando lo que es el segundo piso de la Moneda, le habían dado la instrucción de dar vocerías más fomes. Era parte de lo que decían sus declaraciones, porque este era un gobierno fome, decía la persona que le dio esta instrucción en su momento a la ex vocera Mara Cedini. También sobre entonces hacer vocerías de un tono más bajo, más institucional respecto de lo que va a representar y lo que representa el gobierno del presidente José Antonio Kast. Incluso señalaba que en una de esas conversaciones, una de las autoridades, señalando por cierto al segundo piso del Palacio de la Moneda, le había dicho que como ella era de carrera actriz en este cargo, ella debía actuar, que fue parte de las declaraciones que entonces ya empiezan a generar reacciones. Veíamos, por ejemplo, una de ellas del presidente y el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, también, Maca, por lo que fue la pronta salida de la ex vocera de gobierno Mara Cedini, quien también señalaba que al momento de dejar el cargo fue uno de los momentos más humillantes. Se señalaba en esta entrevista la primera dama, María Pía Adriasola, de manera cariñosa le daba la mano, también en una suerte de contención abrazaba a las exministras Trinidad Steiner y Mara Cedini, y en ese momento también dice la exministra vocera que si bien María Pía Adriasola es una persona cariñosa, en ese momento los abrazos, las manitos no correspondían, señalaba la exministra Mara Cedini. Además, una de las cosas que también relevó fue la relación con los partidos políticos, en donde señalaba Mara Cedini que se sintió presionada, incluso señalando que podría provenir esa presión por parte de Renovación Nacional de poner a personas en cargos, en particular en la Secretaría General de Gobierno, a lo que ella se opuso ante esa presión, pese a que revisó el currículum de la persona que se le había ofrecido por parte de ese partido político, pero que justamente esa presión la llevó a recibir varias críticas por parte de esos dirigentes a través de entrevistas y medios tradicionales, ¿no es cierto?, de información. En televisión también es donde ella sentía que diferentes dirigentes de oficialismo la atacaban, y terminaba diciendo entonces que su verdad era una articulación por parte del oficialismo para que dejara su cargo. Esto generó obviamente reacciones. Ayer, de hecho, tarde en la noche, el viceministro del Interior y de la CGGOP, Claudio Alvarado, se refirió a esta entrevista, así que vamos a pasar a revisar cuál fue la reacción de la autoridad. Yo quisiera primero señalar de que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla. Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad. Claro, hay varias voces del oficialismo, parte del gobierno, también en lo que veíamos de las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado, señalaban que todavía no habían tenido tiempo de ver esta entrevista, que por lo demás, Maca, es bastante extensa, en donde hay una apertura de la exministra vocera para justamente señalar aquello que dañó, según ella, su figura en el cargo de la vocería, en el cargo de la secretaria general de gobierno. Incluso señalaba que hubo sabotaje por parte de los partidos oficialistas, de dirigentes también de los diferentes partidos políticos que
están presentes en el gobierno para que ella dejara su cargo, ya que su cargo era apetecido por los diferentes partidos políticos. Incluso también hizo una crítica la exministra vocera de gobierno respecto de quién fue su sucesor en este cargo. Recordemos que el viceministro Claudio Alvarado se hizo cargo de la Secretaría General de Gobierno, encabezando vocerías más institucionales, y en el caso del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, se está haciendo cargo justamente actualmente de vocerías más contingentes, y de eso, de esa estrategia y ese modelo es que la exministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, fue crítica justamente por la parte comunicacional que está llevando adelante este gobierno, en donde ella señalaba que el interés del Poder Ejecutivo, del presidente José Antonio Kast, no es justamente relevar el cargo de una vocera de gobierno, que entonces será encabezado ese cargo por ella. Vamos a pasar a revisar entonces también las declaraciones de quien hoy justamente hace estas vocerías más contingentes. De hecho, se ha hecho cargo de las vocerías en medio de la emergencia por las lluvias, en particular en la zona norte de nuestro país. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron los dichos del subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Yo como subsecretario del Interior, estamos abocados fundamentalmente a la emergencia, por lo tanto yo no he visto la entrevista y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra Cedini. El ministro Ruminot decía que no correspondía. ¿Usted comparte eso? Claro, es parte de lo que señalaban las autoridades, por lo menos el ministro García Ruminot, que justamente no corresponde esta declaración por parte de la exministra vocera Mara Cedini en este momento también en donde estamos viviendo una emergencia climática en el norte de nuestro país, las familias afectadas y también en lo que es la tramitación ya en su último tramo del Plan de Reconstrucción Nacional. Por eso también y por esos temas se refirió durante esta jornada el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, así que pasemos a revisar sus reacciones. Como presidente de la UDI puedo decir que esas declaraciones no son para la UDI y ese poncho no es para nosotros. Nosotros hemos tenido y tuvimos siempre una muy buena relación con la ministra Cedini. Las críticas que ella hace a algunos partidos, ella dice algunos partidos no los menciona, nosotros estamos tranquilos, no es la UDI. Hemos trabajado con los ministros, con los que nos caen bien, con los que nos caen mal, con los que tenemos más afinidad ideológica, con los que tenemos menos afinidad ideológica. En sus declaraciones, Mara Cedini protegió mucho al presidente de la República y a mí eso me parece adecuado. Y yo creo que ese código, que era el más importante, según entiendo por lo que me han dicho, no se rompió. Claro, hay una lealtad estricta al presidente de la República, José Antonio Kast, cuando fue consultada por eventuales críticas que tuviera hacia el cargo del presidente José Antonio Kast. Vamos a quedarnos en la moneda, Maca, porque justamente el presidente tiene una reunión para encabezar respecto de la situación climática a las 13 horas, así que vamos a ver si en el Palacio hay más reacciones respecto de esta entrevista. De todas maneras, nos quedamos muy atentos, Colomba. Muchísimas gracias. Buen día. Igualmente, Maca, nos vemos.